Bueno, pues muchos de vosotros seguramente seréis grandes fans de algún artista o seréis unos buenos coleccionistas y habrá llegado un punto en que tenéis todos los discos de un artista, tenéis todos los singles, tenéis todo lo que se ha editado de ellos hasta el momento y pensaréis que ya tenéis una enorme colección. Y realmente eso no es del todo así, porque el coleccionismo de verdad empieza cuando realmente tú crees que ya tienes todo de un artista, todos los discos, todos los singles, todo lo que ha editado hasta el momento y que ya no tienes nada más que conseguir. Y realmente ahí es donde empieza la verdadera labor del coleccionista. Entonces, os voy a enseñar cuáles son las piezas más interesantes y más curiosas que tienes que tener una vez que ya crees que lo tienes todo de un artista o todo de un género. Ahí es cuando realmente empieza el trabajo de verdad. Entonces, vamos a repasar dos cosas. Por un lado, todo ese material que hay en los circuitos oficiales de distribución, que son prácticamente inaccesibles, y lo más valioso, que son todos esos elementos que hay fuera de la distribución oficial, que son las mayores joyas de coleccionismo que alguien puede tener. Entonces vamos a repasar un poco. Bueno, pues vamos a repasar un poco todo ese material. Veréis, ediciones limitadas, las de verdad, que por desgracia no suelen poner que son limitadas. Os pongo un par de ejemplos. Ese es uno de los dos únicos conciertos que Joy Division tuvo distribución autorizada hasta hace unos pocos años por temas de licencias. Y si os fijáis, está producida en Japón y solo existen 500 copias de este disco de vinilo. Este es uno de los pocos discos en solitario que hizo Karl Bartos, uno de los grandes miembros de Kraftwerk que acaban abandonando el grupo, y veréis que es el número 761 de las únicas 1000 unidades que hay fabricadas de este disco de vinilo. Otros de los materiales que no son ediciones limitadas, pero a veces pueden llegar a ser más valiosas, son las versiones de discográficas independientes que se hacen. Y os pongo un ejemplo. Este es un disco de una remezcla de Tom York buenísima que se hizo en una discográfica independiente de Estados Unidos, que no ha tenido prácticamente distribución y hay apenas 200-300 unidades. Una edición genial. Luego tenemos algo que suele ser bastante famoso, que son las ediciones japonesas. Siempre la gente se pregunta, ¿por qué hay tantas ediciones japonesas? Pues veréis, Japón es el mayor consumidor de música de todo el mundo. Es por eso por lo que se suelen hacer ediciones japonesas de prácticamente todo. Entonces, bueno, esta es una versión de los Chemical Brothers, suelen ser también muy valiosas. Pero aquí viene lo valioso de verdad, y es, ¿cuáles son esas piezas que nunca han formado parte del círculo general de distribución oficial que hay en todos los sitios? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que son piezas... Aquí es donde empieza el coleccionismo de verdad. Veréis. Estas son ediciones de piratas de los conciertos que han ido dando los artistas. Esta en concreto es una edición de un concierto que dio Radiohead. Viene por aquí registrado por algún lado. Sí, mira, aquí está. Grabado el 2 de octubre del 2000. No, parecen copias, parecen hechos en casa, pero no. Como veis, son ediciones piratas falsificadas con conciertos y con cosas no oficiales que se acaban haciendo de una manera un tanto ilegal. Y que, bueno, suele haber muy pocas unidades y tienen muchísima demanda. Y ahora algo muy curioso, y es que en China hasta hace muy poco la distribución de música occidental estaba completamente prohibida y había una especie de semidiscográficas independientes ilegales en China que hacían versiones chinas de los discos que escuchamos en Europa o en Estados Unidos y que allí estaban prohibidos. Si os pongo un ejemplo, esto es el Discovery de Daft Punk fabricado en China y con todo en chino. Tiene algo muy curioso, veréis que es completamente raro, parece una piratada, pero esto es sobre todo porque este disco estaba prohibido en China. Entonces, la única manera de poder comprar lo que tenían los chinos era ir a estas tiendas ilegales donde empresas piratas los fabricaban y los distribuían. Tenemos más ejemplos, la música de Radiohead hasta hace poco también estaba prohibida en China y este era uno de los recopilatorios que hacían estas empresas piratas y que distribuían en tiendas ilegales, escondidas en apartamentos muchas veces, para poder acceder a la música occidental que allí está prohibida por el gobierno. Son malísimas de encontrar, sobre todo aquí en Europa, ya prácticamente no quedan unidades y veréis, bueno, yo tengo suerte de tener muchas, están todavía precintadas y son piezas realmente demandadas y muy malas de encontrar. Y ahora vienen las cosas que se han fabricado por los canales oficiales pero que no han llegado a la distribución del público o que no se venden en tiendas. Y os pongo ejemplos porque hay cosas muy chulas. Por ejemplo, estos son los discos promocionales que se hacen cuando un artista desembarca en algún mercado nuevo. Este en concreto es un disco que hizo la banda Air cuando desembarcó en los Estados Unidos donde no se distribuía su música. No corresponde a ningún disco real de Air, sino que veréis que tiene aquí un poco de canciones mezcladas de todos los álbumes hasta el momento, que se llegó a Estados Unidos con el Walkie Talkie.
Y era para promocionar en radios, en televisiones, en revista personalizada del grupo. No se venden, hay muy pocas unidades que se hicieron solo para prensa especializada en los Estados Unidos. Estas piezas son muy valiosas. Y también tenemos, por ejemplo, las piezas que mandaban en su día las discográficas a las revistas de crítica musical, a las radios, etcétera, sobre los grupos. Yo tengo prácticamente todas las de Daft Punk, porque gracias a Dios, bueno, yo lo he vivido gran parte de todo este momento. Entonces, por ejemplo, esa es una de las que más cariño le tengo. Este es el disco de CD que mandaron desde Virgin a las revistas de crítica musical cuando se presentó el segundo disco, el Discovery de Daft Punk. Esto fue anterior, cuando se editó el primer single. Veis que aquí por detrás pone, a ver si enfoca esto. Veis que pone que está dedicado solo para uso promocional, es para uso profesional de revistas, de críticas, de televisiones, de programas, etc. Y de hecho, bueno, yo tengo suerte porque he guardado una cosa. Ay, esto no enfoca. Y es que veréis, creo que lo tengo aquí guardado todavía, mirad. Siempre solía llegar una especie de sobre plastificado, envuelto, protegido con todos estos CDs, y venían unas hojas en las que te explicaban lo que te mandaban como material de promoción. Yo, como siempre he tenido mucho cariño a Daft Punk, pues recorté el que se mandó en su día en el 2001 con la salida del Discovery. Veis, esto es lo que mandaban, presentaban, te ponía información del grupo, del disco, un poco de lo bueno o malo que era. Y aquí están. Estos son todo, como veis, son todos usos promocionales a nivel profesional, y son malísimos de encontrar porque realmente se hacían a lo mejor pues 10, 15 unidades para cada país y se distribuían en las principales revistas o en las principales televisiones, en las principales, todo esto, en las radios, y la verdad es que están genial. Estos son los que se hacían antes todavía. De estos hay muy pocos y de hecho la mayoría de grupos ni siquiera los llegaron a hacer. Esos son discos promocionales que se hacían de presentación cuando aún estaba muy en precario el álbum. Este es el que hicieron para Tudor Cinema Club, que nos mandaron con el Beacon, y como veis no tiene todavía ni siquiera portada hecha. Vais a pensar que es algo que yo me he hecho en mi casa, pero no es el caso. A ver si consigo abrirlo, veréis. Mirad. Es un disco promocional completamente editado, aquí lo pone, para uso promocional, y es para cuando, bueno, la producción del álbum aún estaba tan en precario que no es ni siquiera la versión definitiva. De hecho, hay algunas canciones aquí que la versión que tenemos aquí en este álbum promocional que nos mandaron en su día ni siquiera es la que llegó a estar final en el álbum. Entonces, son piezas muy, muy en precario que ya prácticamente no existen y que hoy en día tienen mucho valor. Hoy en día en muchos sitios lo que hacen te mandan un link de descargas, pero bueno, yo las he guardado porque me hacía ilusión. Las otras piezas también muy interesantes son las ediciones maxi que se hacían para pinchar en discotecas. Esta yo creo que ya he hablado en alguna ocasión. Esta, por ejemplo, es de los Pet Shop Boys de los 90. Antes tenían este formato, eran un poco horterilla, en el cual además, bueno, esta era de 45 revoluciones por minuto. Hoy en día son mucho más modernas. Esta es, por ejemplo, una de Jamie X6 de la tienda de Bosch. Como ves, son ediciones promocionales para usos en discotecas, pero las había muy guays. Esta, por ejemplo, es la de los Chemical Brothers con el Star Guitar. Aunque parezca un single, como vais a ver por aquí, es para usos promocionales. Esto concretamente es para remezclas y para uso en discotecas. Y ahora os voy a enseñar lo más valioso que se puede tener de un artista, que es muy, muy, muy malo de encontrar. Y es esto. Esto, que no tiene ningún tipo de nombre ni ningún tipo de cartel, es una prueba de prensado. Pensaréis, ¿qué es una prueba de prensado? Pues cuando se va a fabricar un vinilo, se hacen los moldes, se fabrican unas primeras 10-20 unidades para ver si el vinilo se está fabricando de buena calidad y suena bien. Se hacen esas 10 unidades, se prueban, se testan, se escuchan, que no tienen ruido, y antes de empezar la producción inicial se mira que esté todo bien. Una vez que está todo bien, estas 10 unidades que se hacen para probar las prensadas se tiran a la basura y se empieza la producción oficial. Esto normalmente los fabricantes de vinilos tienen órdenes de destruirlos, no suele haber ninguna. Pero siempre hay alguien que consigue llevarse alguna. No suelen tener ningún tipo de información de cartelería porque están pensadas para uso industrial, para probar que todo está saliendo bien. Entonces tienen muchísimo valor. Hay poquísimas en el mundo, de muy pocos discos, y son muy malas de encontrar. Veréis que en eBay y en muchos sitios te las ofrecen. Tened muchísimo cuidado porque
se estima que prácticamente todas las que están en circulación son piratas y no son reales. Son falsificaciones, la gente le arranca los cartones de aquí, les pone uno en blanco, les pone algunos rollos y al final no son verdad. Este en concreto es el Hotel de Moby, de la que, bueno, en este caso yo sí que puedo decir que es 100% auténtica porque me la mandó a Mute Records en su día. Entonces, esta tiene bastante fiabilidad. Pero bueno, veis que hay un montón de material interesantísimo que se puede hacer uno con un artista una vez que ha comprado todos los discos y todos los singles. Veis que desgraciadamente el trabajo del coleccionismo no empieza comprándose los álbumes del artista, sino empieza cuando crees que ya lo tienes todo y tienes que ir a todo ese material ilegal o pirata que es el que le da valor a tu colección. Entonces, bueno, espero que os haya interesado. Seguro que me olvido de muchas otras piezas raras porque hay muchísimas. Tenemos los álbumes fabricados en Rusia, que siempre son muy demandados, sobre todo los Beatles o Led Zeppelin. Y bueno, si hay alguna pieza más que a lo mejor pensáis que tiene mucho valor y que no la he comentado, pues me la podéis poner porque hay un montón. Ya os iré enseñando más. Así que bueno, espero que os haya interesado todo este vídeo. Así que venga, chao.